Patricia Bullrich, imputada. Amplíame, Agustín. Lo decíamos hace un rato, Luis, tiene que ver su imputación con lo que terminó con la vida de Santiago Maldonado, ¿no? Con aquella represión en tierra mapuche. Un fiscal la empezó a investigar, le dio curso en la investigación no solo a ella, sino también de Pablo Nocetti y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad para ver qué sucedió, de qué se le acusa, cuál es la investigación en curso, supuesta coacción sobre los mapuches para dejar en manos de otras personas esas tierras que los mapuches reclaman para sí. En comunicación telefónica estamos con María Elena Nadeo, vicepresidenta de APDH. María Elena, muy buenas tardes. Cuénteme cuál es la situación actual de esta causa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sí, bueno, nosotros nos estamos enterando en el día de hoy, todavía extraoficialmente, de que el Ministerio Público Fiscal de la Nación dio curso a una denuncia que nosotros presentamos ya hace un par de meses, vinculado a justamente generar una investigación penal de delitos cometidos en principio, eventualmente, por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y varios de sus funcionarios, Pablo Nocetti y otros. Nosotros tenemos la presunción y pedimos se investigue si la ministra y su equipo organizó a partir del año 2016, particularmente en la zona sur de la provincia de Chubut y Río Negro, en tierras ancestralmente reclamadas por los mapuches, un plan criminal, un plan de desalojo, de despojo y de persecución a varias de las comunidades mapuches que estaban reclamando sus tierras. Nadeo, entonces, sí. En la duda de ustedes tiene que ver con que tanto lo ocurrido cerca del lago Mascardi fue lo de Rafael Nahuel, y por otro lado, o Nahuel Huapi creo que fue lo de Rafael Nahuel. Y por Villa Mascardi, Lago Mascardi. Y sí, lo ocurrido con Santiago Maldonado no fueron hechos aislados donde la seguridad cumplió su protocolo, sino que fueron parte de un sistema o de un operativo que la ministra había liderado directamente para irrumpir en esas tierras. Sí, nosotros, a partir de toda una investigación realizada por los equipos jurídicos y por material de investigación de la PDH, de las regionales que actúan en el sur, tanto en Chubut como Río Negro, lo que se pudo reconstruir, y esto también en base a los medios de comunicación, y a datos concretos de la realidad, es que apenas asumido el gobierno por parte de Patricia Bullrich, su equipo se instala en la zona de Bariloche y en la zona de la provincia de Chubut para justamente denunciar la existencia de un plan terrorista, y ubican a los mapuches dentro de una conspiración, acusándolos de formar parte de un grupo llamado RAM. Ustedes se acuerdan que la ministra hizo conferencias de prensa, mostraron armamento que habría usado... Y hablaban de un grupo, además, Nadeo, estamos acá con Agustín Rey, que ahora le pregunta, también hablaban de este grupo RAM, auspiciado, bancado, con dineros que provenían de un inversor londinense, una cosa un tanto, luego no se comprobó, por eso digo descabellada, ¿no? Digo, le quería preguntar, porque mucho se habló en su momento de supuestos negocios inmobiliarios, que la intención de los empresarios, en conjunto con el gobierno, de desalojar esas protestas, de hacerse cargo de esas tierras, tenía que ver con negocios inmobiliarios. ¿Esto está en la denuncia? ¿Ustedes también lo denuncian? ¿Cree que tiene que ver con esta investigación? Sí, nosotros pedimos que se investigue justamente un negociado inmobiliario por el cual parte de estas tierras, una cantidad importante de tierras, fueron adjudicados, fueron vendidos, traspasados de dominio a personas involucradas al gobierno de Cambiemos. Claro, gente cercana a los funcionarios. Gente cercana a los funcionarios de Cambiemos, en particular la zona de una extensión llamada Plumas Verdes, que fue justamente adquirida a muy bajo precio por
gente vinculada al gobierno. Nadeo, aguárdeme un segundito nada más, porque eso debería, ya le pregunto por eso, debería poder corroborarse por catastro, si bien muchas veces se ponen sociedades fantasmas para poder hacerse cargo de estas tierras. También invitamos a Juan Carlos Giordano, dirigente de FIT. Digo, ¿coincide con María Elena Nadeo en esta posible idea de Patricia Bullrich de armar un operativo nacional en contra de los pueblos originarios? Bueno, yo como diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, en su momento viajé, y uno cuando viaja a un lugar que conoce, pero cuando está in situ es muy revelador, es todo lo que está diciendo ella, es decir, efectivamente, el plan de Patricia Bullrich de usar la palabra terrorismo, que es una palabra muy fuerte, puede decir terrorismo, después fue Pichetto también el que decía que los grandes males en la Patagonia eran los supuestos terroristas, que eran las comunidades mapuche y los pueblos originarios que pelean por sus tierras. Hay una ley en el Congreso de la Nación que dicen que tienen que ser perimetradas todas. Durante y hay años... un censo que todavía está activo porque esa ley se prorrogó. Sí. Que, digamos, es y nunca una se hace el las censo. Deudas postergadas de la historia argentina que tiene que ver con censar realmente los pueblos originarios y otorgarle para saldar una deuda histórica un perímetro de tierras que les correspondan para que puedan cultivar, desarrollarse. Eso nunca se hace porque los gobiernos de turno funcionan por los intereses de Benetton y los grandes terratenientes en el sur. Entonces lo que ocurrió con Santiago Maldonado, bueno, con Rafael Nahuel y demás, es digamos, envalentonamiento del gobierno para defender a los grandes terratenientes, entre ellos Benetton. Ahora, Nadeo, perdón, si esta causa avanza y determina la culpabilidad de la ministra como organizadora, es algo muy grave, que es poner las armas públicas en beneficio de, digamos, el destierro de un pueblo originario en función de una operación inmobiliaria. Es gravísimo si esto llega finalmente a una conclusión de culpabilidad, ¿no? Sí, y en realidad lo grave de todo esto es que en función de obtener esos objetivos, el Ministerio de Seguridad derogó normativas que habían sido muy cuidadosamente trabajadas. Ustedes recuerdan que en años anteriores se había logrado un protocolo de uso de la fuerza de seguridad y de uso de las armas en movilizaciones y en manifestaciones, donde se trataba de contener el uso de la fuerza letal y de trabajar con negociación y con diálogo con los manifestantes. Ese protocolo fue derogado. Bueno, con Rafael Nahuel se pudo comprobar justamente el ingreso de una bala por la zona de uno de sus muslos, cuando luego también se comprobaron judicialmente, estoy hablando, no es una teoría, esto está en la causa, un conjunto de vainas servidas en el territorio donde esta población que estaba acampando cerca del lago Mascardi se dio a la fuga, pero finalmente Rafael Nahuel cae y muere en el lugar, ¿no? Sí, por un uso absolutamente arbitrario y abusivo del concepto de flagrancia, posibilitando y alentando a las fuerzas de seguridad disparar sin los controles necesarios, sin los miramientos necesarios para evitar justamente daños, lesiones y homicidios. Nadeo, si le parece, seguimos en contacto con usted para ver cómo avanza esta investigación, una investigación determinante, importante y muy sensible que tiene que ver con dos casos de resonancia nacional de los últimos años, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Continuamos con más información.